Buenas noches. ¿Mucho chamullo en algunos candidatos presidenciales? A ver, habría que enfocarlo un poco más, un poco mejor, ¿no? Pero si hablamos de retenciones, lo que nosotros creemos que hay que hacer es segmentar las retenciones, ¿no? Segmentar. Es decir, no se puede tratar igual a los que son distintos. Uy, ahí el gobierno dice, pero se hubieran quedado con la 125. Eso también era chamullo. Eso también era chamullo, pues se extinguía la ley. Hay que ir, metémonos en el Google, donde vos quieras, se extinguía el 31 de octubre ese año. Por lo tanto, duraba 3 meses. Entonces, hay que segmentar porque no se puede tratar igual a los que son distintos, aplicar las mismas retenciones a los que siembran 4 o 5 mil hectáreas, 30.000 o 50.000, que a los que sembramos 50, 100, 200. Usted dijo que la propuesta de Macri de 5% sacar... Y lo de Macri es especialmente chamullo. Ajá. Porque dice, título, voy a eliminar las retenciones si soy gobierno. Y la eliminaría de 5 puntos por año. Sí. Por lo tanto, tardaría 7 años para eliminar la retención. Bueno, es optimista. Creo que va a tener 2 mandatos. ¿Me explico? 2 mandatos. Entonces, nosotros tenemos que decir, pícate, descubrí. ¿No? Después hay algunas otras iniciativas que son un poco más, se acercan un poco más a esto que yo estoy diciendo. Ahora lo hablamos y ya lo debatimos, ¿no? Porque ahí ya escuché que la diputada del Frente para la Victoria ya hizo alguna seña. Guillermo Nielsen, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien. Gracias por venir. No, por favor, ¿qué pasó? ¿Se está acomodando el precio del dólar? ¿Está más calmo? No, yo creo que no hay cuestiones lineales en esto. En la etapa inicial siempre hay un exceso de retracción, que me parece que lo estamos viendo. Yo, la verdad que creo que hay que darle tiempo a esto. Soy muy escéptico de que pueda haber un control demasiado férreo del dólar. Soy muy escéptico. ¿Hay que liberar? Bueno, cepo, todo. No, ¿Se puede? Sí, ¿Se puede? absolutamente. ¿No generaría un descalabro en la economía? No. Tiene que darse todo en un contexto. Las cosas no se pueden lanzar así una idea tan fuerte en abstracto. Pero la base de todos los procesos de política económica es la confianza. Si hay confianza y si hay señales adecuadas al mercado, desde ya, una de las primeras cosas que hay que hacer es liberar el cepo cambiario porque está asfixiando a la economía. Creo que pocas veces tan bien empleado el término cepo, ¿no? Me interesa, lo invito a que se quede y vamos a ir charlando de distintos temas. ¿Se puede retomar el tema con los holdout antes de enero en esta etapa o hay que esperar a enero? No, se puede retomar. ¿Se puede retomar? Se puede retomar perfectamente. ¿Puede haber una solución un poco dentro del marco de lo que plantea el gobierno o hay que cambiar totalmente las reglas? Yo no tengo claro lo que plantea el gobierno. Hasta ahora el gobierno lo único que ha planteado es una ley de cambio de domicilio de pago que es totalmente inoperante. No vino nadie. No vino nadie a cobrar en Buenos Aires por las circunstancias legales y porque se rompió la base del funcionamiento de la relojería legal, que es pagar un bono, que es algo muy delicado. Y es el contrato con el Bank of New York. Hay un error gravísimo en todo esto, que en buena hora, si el gobierno está recapacitando. Ahora, me parece que es posible, es perfectamente posible. El masismo, Nielsen presentó un proyecto alternativo bastante parecido. No. Con algunos matices, pero pero también cambiaba la jurisdicción. Primero, el masismo lo presentó como cuestión transitoria. Segundo, el masismo, para ponerlo en términos simples que todo el mundo lo pueda entender, creó un sistema para ponerle la dirección a los pagos. Lo que hace es crear en una cuenta de caja de valores en DTC, o sea, en New York, se crea una cuenta donde la gente que quiere cobrar en Buenos Aires manda sus bonos. En espejo se crea un fideicomiso en Buenos Aires sobre esos bonos, se emiten otros valores y se pagan en Buenos Aires. Una cosa de una perfección profesional como debería haber sido la ley, si se hubiesen escuchado las sugerencias que hicimos muchos en el Senado. Igual usted todavía en ese momento no participaba del masismo, o sea, no participó de la redacción. Perdón, fue gente de mi equipo la que redactó. No, por eso no lo sabía. Bueno, se lo comento. Estaba Labaña, que se lo comento, estaba fundamentalmente Leonardo Matcour. No, exacto. Ahora, me interesa, por lo que pregunta Alejandro, y que usted lo aclare, porque se presentó como que dice, pero ¿cómo? Guillermo Nielsen el viernes estaba en el Vapro y el lunes apareció en el masismo. No, eso no es así. Es cierto que yo durante algunos meses estuve ayudando
al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Recuerden ustedes que hace unos meses atrás fue a New York, era una gestión importante, sobre todo porque un gran amigo en común de ambos me pidió que arrimara a esa reunión los fondos más importantes que invierten en Argentina, cosa que hice. Bueno, todo bien, pero en la medida en que a partir de mediados de junio, concretamente el 16 de junio, se da a conocer la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de no tomar los dos casos argentinos, acá se habla siempre de uno, hay dos, el segundo es importantísimo, Discovery, a partir de ese momento, obviamente mi posición es distinta de la del gobernador. Yo no puedo poner a un amigo en dificultades políticas por lo que son mis visiones, ¿no es cierto? Así que conversamos y bueno, se fue dando mi alejamiento. ¿Y ahora está en el Frente Renovador? Sí, o... sí, estoy en el Frente Renovador y yo he tenido la suerte de tener diálogo abierto prácticamente con todos los líderes políticos de Argentina. También con el gobierno. ¿Es cierto que lo convocó Zanini un día mientras estaban debatiendo? ¿Estuvo con Zanini? Es cierto, muy al comienzo, salió en los diarios además. Sí. Porque hay una norma. Sobre cómo, me pidieron sobre cómo podía actuar el gobierno. Cómo podía actuar el gobierno para evitar el default y evitar la cláusula. ¿Y usted le dio una receta? Sí. ¿Y le hicieron caso o no? No. Si me hubieran hecho caso no estaríamos en default. Bueno, ¿se queda? Sí. Ahora seguimos charlando. ¿Cómo no? Porque también me interesa hablar algo de política. Bueno, lo sumamos. Hola, buenas noches, diputada. Buenas noches, Adrián Pérez. A ver, podemos, ya que está el diputado Adrián Pérez y la diputada, escuchar qué anuncio hacía la presidenta respecto al Código Procesal Penal. Después nos metemos en la política, pero me parece que es un hecho importante que se viene de debate, sobre todo cuando la justicia está muy en la mira de todos y en el día a día hay muchos cuestionamientos de los ciudadanos hacia la justicia lenta, la justicia que no condena, la justicia que entran por una puerta y salen por la otra los delincuentes. A ver qué decía respecto a esto la presidenta. En los próximos días vamos a enviar al Parlamento un proyecto de nuevo Código de Procedimiento Penal nacional que transforme el actual sistema y que transforme el actual sistema de inquisitivo en acusatorio. Vamos a presentar un proyecto que va a intentar, porque vuelvo a decir, puede uno tener el mejor instrumento, uno puede tener el mejor instrumental en un quirófano, puede tener los mejores instrumentos, el mejor quirófano, las mejores camillas, los mejores aparatos, pero el que te opera es el médico. Y si el médico o se durmió, o no vino, o llegó tarde, o no sabe, o alguien le dijo que te cortara mal para que te pasara algo, estamos en problemas. Se estima, escuchen esta cifra, que con el sistema actual los procesos duran un promedio no menor a los 4 años. Los procesos penales no duran menos de 4 años como promedio. Y esto no es imputable ni al Poder Legislativo ni al Poder Ejecutivo. Tal vez requiera un mejor instrumento. Vamos a darle ese mejor instrumento que es precisamente sistema acusatorio puro, como en Chile. Por ejemplo, los procesos en Chile... Bueno, aquí estaba la presidenta. Diputada, ¿de qué se trata? Esta iniciativa, dijo, en los próximos días va a ser debatida, enviada al Parlamento Nacional. La presidenta lo manifestó en cadena nacional. Lo que uno está intentando buscar en este sentido es la celeridad de la justicia. La presidenta lo decía en su discurso. Más o menos hoy día un proceso judicial penal está llevando un promedio de 4 años. Y hay un detalle que la presidenta también sostenía en su discurso, que el 35% de las personas que están apresadas son condenadas y el 65% aún no tienen condena firme. La proporción es completamente distinta a nivel mundial. Entonces creo que nosotros, como el Estado presente que somos desde hace 11 años,
años a la fecha, creemos que la seguridad no es una cuestión de mano dura o mano blanda, sino más bien tienen que funcionar todos los estamentos del Estado, tanto el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, como el Poder Judicial, en sintonía para que aquellos que sean inocentes rápidamente tengan su conclusión y aquellos que sean culpables rápidamente sean condenados. Adrián Pérez, ¿y tienen alguna... ¿Esto es retomar la idea de reforma al Código Penal? No, esto es la reforma es de las formas, la presidenta lo manifestó, es el Código Procesal, de procedimientos penales, efectivamente. Diputado Pérez. Sí, yo no lo he visto, pero diría respecto de los conceptos que planteó la presidenta, si la idea es ir a un sistema más acusatorio, hoy tenemos un sistema intermedio, que profundice la oralidad y haga el proceso más rápido, es correcto. Yo creo que hay que ir en esa línea. No conozco el texto del proyecto, hay que esperar que venga el texto, pero creo que hoy tenemos un problema importante que tiene que ver con que los procesos son muy largos, que muchos de esos terminan prescribiendo, que hay poco nivel de condena, por lo tanto ir a una mayores facultades a los fiscales y más oralidad y acortamiento de los procesos, creo que es razonable. Puede ser, digamos, hoy otra vez la justicia está muy en el centro de la polémica y en el cuestionamiento de la gente, ¿no?, hacia los funcionarios judiciales. Esto puede ayudar a darle mayor celeridad a juicios, a condenar, que la gente vea que hay condenas para aquellos delincuentes, para los que delinquen. Sí, yo creo que el tema es mucho más complejo, creo que el tema del procedimiento es importante. Digo, después hay que ver si vamos a dotar a la justicia de mayor independencia, si va a haber los recursos suficientes en términos de mayor cantidad de fiscales, etcétera. Pero creo que puede ser un punto importante avanzar en una reforma del proceso penal. Esto es lo que buscan, digamos. Un sí, poco lo que buscamos es esto, y puntualmente le comento al diputado Pérez, que quizás no vio la cadena nacional, pero se mostró un gráfico donde se vio la evolución en estos 11 años de la cantidad de recursos que se han destinado para el Poder Judicial, y ha crecido exponencialmente. Entonces creemos que no es una cuestión de recursos, sino se necesita una transformación de este Código Procesal para que justamente con el objetivo de buscar mayor celeridad. Lo bueno es que obviamente tanto ni el diputado Pérez ni como yo hemos visto porque aún no ha llegado a la Cámara de Diputados, no hemos visto el proyecto. Pero lo bueno es que tengan una posición abierta y una posición optimista acerca del nuevo proyecto, ya que alguna vez nosotros intentamos llevar adelante un anteproyecto de reforma del Código Penal y siendo un anteproyecto no lo pudimos debatir porque salió masivamente a plantearse en contra con cosas que en realidad estaban en el debate público, que era el lugar donde había que hacer las modificaciones. Bueno, ahora enseguida vamos a meternos nuevo en la economía, lo que estaba hablando, pero Eduardo Guzzi, la presidenta la semana pasada, cuando hizo ese discurso muy duro, habló también de ustedes, dijo, están sentados sobre los hilos bolsa, se equivocaron, no vendieron la cosecha, ahora están perdiendo. Y también habló así un poco como que estaban especulando, como que estaban queriendo desgastar al gobierno, con la especulación para no liquidar en términos. No, nada, eso puedo decirlo, desmentirlo categóricamente. A ver, si Dreyfus, Cargill, Bunge, las exportadoras tienen acopiado y comprado granos y están especulando, que apuntemos claramente quiénes son. Vi que Vanoli estuvo reunido con ellos, que Kicillof también, que están viendo que liquiden, digamos, eso es otro tema. Productor chico que nosotros representamos no tiene más grano porque en abril cuando cosechó se quedó casi sin soja o ya no tiene más soja. El mediano grande que pueda tener granos, en este momento se mueve en un contexto de inflación, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar. Y entonces ahí es donde se produce la retracción, es decir, el acaparamiento en defensa propia. Entonces, sabiendo que viene el precio a la baja por la fenomenal cosecha que tuvo Estados Unidos, salvo ahora que hay algunas noticias que hizo un pequeño rebote en Chicago, pero se sabía que venía a la baja, el productor que no vendió efectivamente se equivocó. Esto hay que decirlo con digamos, honestidad intelectual, pero también hay que entender esto que decía antes. Hay un contexto de incertidumbre, de inseguridad, de inflación, que mientras en la Argentina del 2002, salida de la crisis, 2003, 2004, 2007, 2008, no sucedía, esa liquidez apalancaba otras actividades económicas, especialmente las que tienen que ver con la industria de la maquinaria agrícola, luego la automotriz.
de alguna manera también a la construcción, porque muchos departamentos y cuestiones de la construcción eran producto de la liquidez ojera. Digo, Rosario es una muestra de eso. La Plata, digo, donde están los centros universitarios, aquellos que podían comprar un departamento porque los pibes se van a estudiar. Digo. Entonces, esta cuestión que sucedió durante varios años en la Argentina, que creció, en este momento de inflación no está sucediendo. Entonces el productor, a sabienda de que puede haber caída de precio, prefiere guardar lo que tiene y confiar en lo propio. Y esto es parte de un proceso mucho más complejo que la actitud especuladora del productor. El productor no está especulando, lo que está haciendo es defenderse en un contexto de incertidumbre. ¿Usted está de acuerdo con que vuelva una junta, recrear una Junta Nacional de Grano, no? A ver, Lo salió nosotros, claro, dijo que sí ayer cuando hablábamos en la radio. Pero fue idea siempre de la Federación Agraria. Nosotros conceptualmente creemos que, a ver, nosotros decimos no avanzar hacia el liberalismo económico. Por eso, digamos, lo de Macri a nosotros nos parece que ir hacia ese lugar. Entonces, en este momento haría falta un nuevo ente moderno, digamos, de ordenamiento del comercio de grano. Pero viniendo en este momento de un gobierno que nos ha generado, digamos, muchos machucones, es un tema muy complejo, es un debate muy complejo. Por lo tanto... Habíamos invitado al macrismo hoy, pero no encontramos... Conceptualmente, la Federación Agraria, la Junta de los 70, la Junta de los 80, cumplieron un gran rol. Por algo Cavallo lo destruyó. Ahora, hoy no hace falta aquella junta, pero tampoco se puede tener esto que nos ha hoy, y esto hay que decirlo con todas las letras, un mecanismo tan poco transparente que ha permitido que Cargill, Dreyfus, que ganen fortuna, porque cerraban las exportaciones, le daban los cupos de exportación a estos pescados, y los productores vendimos en precios devaluados el trigo, el maíz, y las transferencias fueron directamente a las corporaciones. Esto es lo que pasó. Guillermo, ¿se puede recrear un instrumento como una especie similar a la Junta Nacional de Granos para que regule un poco? Me parece que es de cierta complejidad. Yo, cuando inicié mi vida profesional, existía la Junta Nacional de Granos. De hecho, parte inicial de mi carrera, yo he sido asesor de más de un secretario de Agricultura de la Argentina, y yo no tengo una posición dogmática respecto a eso. Lo que me parece es que es muy difícil conseguir el recurso humano adecuado para hacer una buena junta de granos. Pero esto, sí, para terminar con no esto también, sí mismo... con estos tiras y aflojes de que no liquidan divisas, que están especulando, que están, digo, ¿no sería también un instrumento del Estado? Me disculpan ambos dos, diría, ¿no? Ya Capitaní salió a decir hoy que los proyectos que pueden están en el ¿hay proyectos para recrear esto? No forma parte de la voluntad del Ejecutivo. Ya están arreglando con la cerealera para que pongan 1.500 o 2.000 millones de dólares por mes. Entonces digo, una vez que resolvieron el problema de caja de dólares, el debate está terminado. ¿Pero copiaron las cerealeras o no? Entonces, si están negociando las cerealeras... Tienen que anticipar divisa a cuenta de negocios futuros. Pero Uribarri, que es candidato, tiene un proyecto cerradito y todo. Sí, y Julián Domínguez tiene otro también interesante. Dicho esto en el tema de más participación del movimiento cooperativo, pero en esta crisis, en esta desconfianza, el productor hoy tiene desconfianza. Así que, ¿qué van a hacer? ¿Me van a seguir jodiendo? Porque me jodieron demasiado tiempo. Mucho de desconfianza. Y ganó Cargill, y ganó Dreyfus, muchachos. Yo digo, esto hay que decirlo con todas las letras. Mira, la realidad es que nosotros la presidenta de la Nación manifestó allá por marzo, le dijo que había una tendencia a la baja de los precios de la soja. Y usted mismo lo dijo en un acto quizás de sincericidio o en un acto de reconocer. De honestidad. De honestidad y de reconocer. Está bien, está bueno. No, pero es distinto a lo que está diciendo ahora. Usted dijo en su momento que hasta las federaciones y las asociaciones habían aconsejado que no se vendiese. Y hoy está diciendo que el productor está en un estadio de desconfianza. No recuerdo haber dicho del valor que de la hayamos soja. aconsejado. No recuerdo haber dicho que hayamos aconsejado. Lo que estoy haciendo es tratar de que se entienda la actitud del productor y que se distinga de que hay productores chicos que no tienen más soja, no tienen más grano, porque son chicos, porque están desfinanciados, porque hay una pérdida de competitividad muy grande, porque todo aumentó. Entonces hay productores que están endeudados.
trasladados a tasas escandalosas en este momento. Y sí debemos reconocer que el no haber vendido es un error, sabiendo que venía a la baja, pero eso tiene una justificación en la situación del contexto económico en el que estamos. Esa fue siempre la idea principal. Puede tener palabras más, palabras menos, pero esa es la idea principal. Ustedes han visto que ha caído un 40% el precio del valor de la soja, cuando justamente en marzo quien conduce este Estado Nacional, que es la presidenta, quien delimita los estadios económicos, la política económica que se lleva adelante en este país, quien genera la confianza para aquellos empresarios, para los trabajadores, dijo que se vendiera y ustedes no tomaron en cuenta eso. Entonces, hablar de desconfianza o hablar de incertidumbre, cuando quien conduce los estados quien conduce los destinos de este país es la que le está manifestando a todo el pueblo argentino. Les dijo en su momento, vendan el precio, hay una tendencia a la baja a nivel mundial. Ustedes no escucharon, entonces la realidad es que no escucharon, no quisieron, especularon, como usted lo quiera denominar. La realidad es que hoy se encuentran en una situación de tener un precio bajo y ese planteo que continuamente quieren poner en esa dicotomía Estado Nacional o Proyecto Nacional que encabezamos nosotros, que está enfrentado, que le ha generado machucones al campo. Nosotros no entendemos que eso sea así. Creo que nosotros, nuestra política cambiaria es una política que le ha dado muchísimo beneficio al sector. No solo al sector agropecuario, sino que también ha permitido una reindustrialización de nuestro país. Lo podemos debatir con los datos que usted quiera y lo podemos debatir las veces que quiera. La realidad es que hoy estamos hablando de retenciones sectorizadas porque tienen un precio bajo. Cuando tenían un precio alto no han permitido que la 125 sea efectiva. Ahí, fíjate, vamos a explicar. A mí me gustaría escuchar. Sí. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Vamos a explicar. Todos hablan un poco, no lo digo, pero sería bueno entender la realidad ustedes, del interior. Digamos, desde el Frente Renovador, ¿les gusta una recreación de Junta Nacional de Grano? Algo que desde el Estado, digamos, controle, regule. No, como concepto, a mí me parece que nosotros no creemos que hay que dejar todo librado al mercado y creemos que tiene que haber presencia del Estado. Lo que no creemos es en esta idea en donde no el Estado y no organismos con autonomía y organismos técnicos, sino el gobierno, digamos, cree que los grandes responsables son los productores y genera herramientas que van en sentido contrario a la posibilidad de que haya... este fue el debate de la ley de abastecimiento. O sea, si el gobierno planteaba que había problemas con la competencia, tenía que haber haber hecho funcionar el Tribunal de Defensa de la Competencia, que estaba por ley. No, ¿qué quisieron hacer? Darle los superpoderes a la Secretaría de Comercio para que actúe con absoluta discrecionalidad. El concepto del gobierno es equivocado. Más discrecionalidad para, digamos, de alguna forma condicionar los sectores productivos no me parece razonable. Sí me parece un Estado presente y organismos que tengan autonomía del gobierno, que es un concepto bastante distinto al que usa el gobierno, ¿no? Marcelo, y ahora vamos a Gustavo. Yo pensaba, escuchando, ¿no? Recién, me imaginaba lo siguiente. Si este debate se hubiera producido hace 2 años, acá estaríamos hablando de la bendición de la soja. Y estaríamos celebrando, como lo hicieron todos ustedes durante largos años, la oportunidad que nos brinda el mundo gracias al maná de la soja. Sí. Y hoy están acá debatiendo sobre la maldición sojera, de la bendición sojera a la maldición sojera. Entonces creo que lo que pone de manifiesto este debate es el estallido del modelo sojero. Acá, el gobierno kirchnerista durante muchísimos años alentó... ¿Usted quiere decir que, como dicen algunos, fue soja y suerte, que no hubo proyecto, como dice la diputada? Bueno, el proyecto fue extender la soja hasta los límites que fuera posible, al punto que grandes gobernadores del kirchnerismo son completos aliados de los intereses del capital sojero. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora se revela la otra cara de este modelo. El estímulo a comodera de la producción incluso internacional, una caída de los precios, una situación que nos va a llevar inclusive ahora a desertificación de zonas donde ya no se va a poder producir más. Y entonces ahora viene este debate respecto de lo que hacemos. Ahora, quiero decir lo siguiente, veamos bien la orientación del gobierno. Acá bien se señaló que mientras se discute sobre un ente de granos, bueno, el gobierno está negociando con los exportadores
a ver, ¿no es cierto?, si le tiran unos dólares. Pero quiero ir más a fondo en este punto. Hace un tiempo, el gobierno autorizó que la cerealera Nidera se asocie con intereses chinos, es decir, con una trader china, es decir, con el principal país comprador de nuestra soja. ¿Y esto es la mayor pérdida de soberanía en materia de comercio exterior. Gustavo López, porque significa, de la presidencia. Perdona que quiero cerrar la idea, significa que el comercio depende de nuestros compradores. Entonces, no hay nada en la orientación del gobierno que apunte a una autonomía, a una soberanía en materia de comercio en medio de esta crisis internacional de la soja. Yo voy a dar otra versión, que es lo que ha sucedido en estos últimos 11 años. Primero, reconstruir un Estado que había sido devastado por el neoliberalismo no es algo de un día para otro. La semana pasada me tocó estar con el secretario adjunto del gremio de los obreros navales. Tienen 3.000 obreros navales. En el año 89 había 30.000 obreros navales en la Argentina. Y cuando empezó este gobierno había 300. Uno puede decir, bueno, de 300 a 3.000, claro, pero habíamos hecho desaparecer la industria naval porque hicieron desaparecer a la empresa naviera. Entonces, si no había barcos, no se iban a reparar barcos. Digo, esto lo pongo como ejemplo porque acá se llegó a límites terribles, infrahumanos, en cuanto a condiciones de la población. Ahora, la generación de 6 millones de puestos de trabajo, había 3,5 millones de aportantes a la seguridad social, ahora hay algo más de 10 millones de aportantes, no tiene que ver con un proyecto sojero, tiene que ver con un proyecto de reindustrialización, de apertura de más de 200.000 pymes, y en todo caso, una parte del recurso del campo fue usado, como se usó también en la década del 50, cuando existía el IAPI, para invertir en industria. Cuando Néstor Kirchner llega a la presidencia, un tercio de los aeropuertos tenían radar. El resto tenía que más o menos meter ese ojito. 30 radares hay en los aeropuertos fabricados por el INVAP. Y estamos metiendo un satélite el día 16 de octubre. Entonces, ahí está la cosa. En la ciencia, en la tecnología, en los radares, en la industria, en la construcción. El proyecto es integral. Ahora, Marcelo, que asomó. Yo le pregunto a López lo siguiente. Si esto es así, ¿cómo se explica que cuanto más produce la Argentina, más tiene que importar? Bueno, hoy tenemos una crisis, pero no, déjame, hoy tenemos una crisis comercial severa como resultado de que la industria que se ha montado en esta década, en lo esencial es una industria de armaduría. La industria automotriz, que es la nave insignia del modelo, utiliza un 75% de partes importadas. Pero nunca se llegó a un grado tan agudo de dependencia industrial, tecnológica del exterior. Pero a ver, ¿de dónde llegamos? ¿Sabe cuántos autos se fabricaron en el año 2003? 163.000 autos. Y el año pasado, 1 millón de autos. Ahora, pero esos autos forman parte de un armado, de un ensamblado de piezas y ensamblado importadas. El proyecto 2020 es sustituir importaciones y que sea 50 y 50. También el tema es sustituir importaciones. Digo, nosotros exportamos alrededor de 76.000 millones de dólares. Un aliado de ustedes, Horacio Berbisky, ha denunciado el parasitismo de la industria electrónica en Tierra del Fuego. Una pura armaduría. Que generó 9.000 puestos de trabajo en Tierra del Fuego. Disculpame, sin puestos de trabajo que había. Los puestos de trabajo los podíamos haber defendido. No, pero a ver, Ramal, sobre la base de una planificación económica, Ramal, es un proceso. y una apropiación de la renta sojera. No tenías nada porque destruyeron todo, se lo robaron y se lo llevaron. ¿Pero quién se y encima lo robó? la justicia, absolvió a Cavallo después del desfalco de 55.000 millones de dólares. Entonces lo que digo es, mira, los 6,5 millones de puestos de trabajo, digo, son una realidad concreta que es lo que estamos defendiendo. Cuando sacamos el plan, hacia el consumo interno, estamos defendiendo eso y vamos por la sustitución de importaciones y por agregarle valor. Cuando se repatrian 1.000 científicos, no se puede argumentar. Ustedes, la política, me refiero a los 90, los menemistas, los que eran menemistas, ustedes destruyeron 3 millones de puestos de trabajo. Mira, yo fui anteminanista a los 10 años y medio. Destruyeron 3 millones de puestos de trabajo entre 1999 y 2001. Sí, yo fui anteminanista 10 años y medio. Presentan como un logro una reactivación económica que financiaron
con la caída del salario real, con la destrucción de los ahorros de la población, los grupos económicos, con la destrucción de los ahorros de la población, en todo caso, y que mantuvo un 40% de precarización laboral a lo largo de una década. Los grupos económicos ustedes no pueden presentar como un logro, pero no pueden presentar como un logro lo que ha significado el enriquecimiento tenés 10 de los millones de mismos aportantes sectores sociales que gobernaban contra 3 millones y medio de aportantes. Ese es el logro. La gente se moría de hambre y tiene trabajo, ese es el logro. Está bueno y estamos preocupados porque no suban los precios. Gustavo, un minuto. Sí. Está bueno, digo, esta discusión, porque estamos hablando acá también de que la economía argentina ha entrado como en un cuello de botella, digo. Porque hay etapas. Y hay una necesidad de dólares, ¿o no? Y además de pasar a otra etapa. Estamos hablando del sector Gustavo, de pasar a otra etapa, porque tampoco sirve fabricar más autos. Porque ¿de qué estamos vas a vender? Una cuestión que me parece que es central. Sigue hablando de lo que se creó en términos de generación de impuestos de trabajo, etcétera. Hace, por lo menos, 3 años, 4 años que la economía está estancada. O sea, hubo un proceso de generación de puestos de trabajo a partir de la fuerte caída que hubo en el 2001 y hubo una recuperación desde el 2003 al 2007 muy clara en términos de generación de empleo, de mayor inclusión, etcétera. Pero, muchachos, ya está. Digo, desde el año 2007, Adrián, 2008, la economía está estancada. No, perdón. 2010, y te quiero decir una cosa. No solo estancada, sino que en los últimos 2 trimestres está en caída. Entonces, empecemos a hablar de lo que pasa hoy, porque no están hablando de cuando se generaron los puestos de trabajo, de cuando... Si querés hablamos de lo que pasa hoy. Pero claro, porque hay que empezar a hablar de lo que pasa hoy, porque hoy hay un debate un nivel altísimo de inflación, hay suspensiones, hay despidos. Ustedes siguen hablando de la generación de puestos de trabajo que hicieron en la primera etapa hace bastante tiempo. Yo no sé si fue un error de Massa decir que había que privatizar el INVAP. Lo que digo es, hablemos de los problemas que pasan hoy, porque si no, la verdad que seguir hablando de hace 7 años. Hablamos de los problemas de la gente. Digo, Massa fue nuestro jefe de gabinete hasta el 2009, fue con la dirección política de Néstor Kirchner el que jubiló a 3,5 millones de personas, porque la dirección política la tenía Néstor Kirchner, y fue el que a cargo del ANSES dio 14 aumentos jubilatorios, hasta que después restatizamos los fondos de jubilaciones y pensiones, y ahora hay una ley que votó el Congreso que establece cómo es el aumento. Lo que digo es, mirá, la economía llega a un techo en este modelo y lo que estamos haciendo es trabajando en el mediano y largo plazo con sustitución de importaciones, proyectos para agregarle valor y lograr la soberanía energética. El que le toque gobernar en el 2016... Reconoceme que están fallando en algo, porque no estamos fallando. No hay inversión, hay caída del empleo, hay 30 puntos, más de 30 puntos de inflación, algo están haciendo mal, porque si no reconocen que la economía está mal... Se amesetó la economía, estamos preocupados por el aumento de precios, estamos tomando las mismas medidas. Hay una crisis externa, que no es la brutalidad de la y estamos trabajando eso. A ver, Guillermo, que quería decir algo, vamos ordenando un poco. No, simplemente hay varias cosas. Obviamente un debate como este hay varias cosas para decir. En primer lugar, parecería que el debate atrasa un poco. Atrasa, o sea, sustitución de importaciones en la era de la globalización. Me parece que hay que aclarar un poquito más eso, de que hay que ponerlo en otro contexto. Y lo que está muy, muy claro es que la economía está cayendo. Pasamos de crecer casi el 3 a caer el 3 este año. Este trimestre la economía está cayendo al 5%. Y las perspectivas para el año próximo son realmente desalentadoras. Entonces, eso es lo que hay que resolver. Yo les propongo, entren como crítica constructiva, acá hay que resolver el futuro, no el pasado. El pasado ya fue. Acá necesitamos resolver la creación de puestos de trabajo, necesitamos resolver los problemas sociales agudísimos que tiene la Argentina de hoy. No hagamos ficciones. Acá necesitamos salir a resolver cosas desde un punto de partida muy debajo de donde veníamos creciendo. Ya no se crece, se Ahora, cae. hoy, ¿por qué la necesidad de dólares en la Argentina? Porque hay un problema. Algo, digo, mira, hay planes concretos. Perdón, estamos con planes concretos. Porque estamos siguiendo, se está siguiendo en Argentina una política totalmente